que por edades estuvo oculto, en los últimos días vendría a ser revelado con el propósito, una vez más, de iluminar el entendimiento de los hijos de Dios, para que no caminemos en oscuridad, pero caminemos en la luz, como Él está en la luz. Porque sabemos que el beneficio de la luz es que nos limpia de los pecados. Ahora, leímos en Hebreos sobre Melquisedec. Y a pesar que nos movimos rápidamente para entender primeramente el propósito de ese sacerdote, su propósito de ser el intercesor, y entendimos entonces que este sacerdote, el cual se hizo carne, se dio por nosotros para entrar al lugar santísimo, para rasgar el velo para que los hijos de Dios pudiéramos entrar a esta promesa. El profeta nos dice, en el Antiguo Testamento, cualquier hombre que entrara detrás del velo era muerte, porque la sangre de aquellos animales no tenía el poder redentivo de la sangre de Jesucristo. Pero nos dice que no entrar en esta hora es muerte. Él rasgó el velo para que su pueblo entrara a la presencia de Dios. Pero hoy día quiero enfocar un poco en la revelación del profeta de Dios en quién es este Melquisedec. Nos habla y nos dice, y ahora esto es importante, el profeta de Dios en su ministerio, en los 3 jalones de su ministerio, el primer jalón siendo la señal que le fue dada por medio de la mano y las vibraciones que en ella tendría, las cuales declararía las diferentes enfermedades que el pueblo tendría. Estaba lidiando con la carne, el primer jalón. El segundo jalón lidió con el espíritu del hombre, declarando lo que estaba oculto en los corazones de los hombres. Pero el tercer jalón es la apertura de la palabra. El velo fue rasgado para que, como Moisés entró a la presencia de Dios en la montaña por 40 días y regresó con la revelación de la palabra de Dios para que el pueblo, en este día, un profeta una vez más vindicado por Dios, llamado, entró a la presencia de Dios para declarar el misterio de Dios. Y ese misterio revela el atributo que estuvo en Dios y que estaba en Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, para a lo mejor comprender un poco eso, en el principio la palabra de Dios dice, en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era con Dios. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora creo que cuando leemos la palabra de Dios, ya sea en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o aquí la palabra que hemos visto donde dice en el principio era el verbo, nos está las dos escrituras llevando a lo que es el principio. ¿El principio de qué? No de la eternidad, porque la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Pero nos lleva al principio del tiempo. Entonces, la palabra nos dice, en el principio era el verbo. Pero el profeta entonces, trayendo la revelación del misterio de Dios, nos lleva a lo oculto para que lo oculto sea revelado, el misterio de Dios, el cual le pertenece a aquellos que le es revelado. ¿Qué es lo que era antes del verbo?
el pensamiento. ¿Y qué era el pensamiento? Era la declaración del atributo de Dios. ¿Y qué es lo que era el atributo? El profeta dice, en el principio era Elohim. Y ahora hemos visto que Elohim es el que vive por siempre, el que no tiene principio, no tiene fin. Elohim, Dios, la fuente de sabiduría, la fuente de energía. Pero dentro de este gran círculo llamado Elohim, habían atributos. Y estos atributos los podemos entender porque fuimos creados en la imagen de Dios. Tenemos atributos dentro de nosotros. Una mujer, por ejemplo, tiene un niño. Desde niñita ella anda jugando con niñitos y con bebés. ¿Y esto por qué? Porque dentro de ella hay un atributo de mamá que tiene que esperar para ser manifestado. Y una mujer que no tenga hijos va a tener un perrito, un gato o algo, porque necesita expresar esa porción que está en ella. Entonces podemos entender lo que es un atributo. Un atributo es algo que está en nosotros, que necesita ser expresado. Ahora en Dios, el profeta nos dice, estaba el atributo, primero dice él, era de ser Dios, de ser adorado. Entonces él creó primero los ángeles y esos ángeles comenzaron a adorarle y eso declaró y empezó entonces Dios a manifestar el atributo de ser Dios porque había alguien que lo podía adorar. En el principio él vivía solo, pero dentro de él estaban todos esos atributos, los cuales él quería expresar. Ahora, nunca vamos a entender a Dios en su complicidad, nunca lo vamos a entender perfectamente, porque somos finitos y él es infinito. Pero lo que nos es revelado es para que podamos entender más de él y conocer quién él es en relación con nosotros. Entonces sabemos que él, lo primero era Dios. Él quería ser adorado por cuanto creó a los ángeles, los cuales están a su alrededor y le adoran día y noche. Amén. Entonces ahora este Elohim vino a manifestar el atributo que estaba dentro de él y ahora él es Dios porque está siendo adorado. Acuérdese que la palabra Dios quiere decir ser adorado. Por eso la palabra dice que hay el Dios de este mundo, hay muchos dioses, pero hay uno que es el Dios vivo. Ahora, él también quería ser un creador. Y él comenzó a crear el cielo y comenzó a crear las dimensiones. Y comenzó a crear porque él quería expresar esa porción que estaba en él. ¡Aleluya! Él creó la tierra, creó el cielo, lo diseñó todo, porque en él estaba el atributo de crear algo y él comenzó a crear y a manifestar aquello que estaba en él. Escuche bien, lo que estaba en su mente era el pensamiento, pero cuando empezó a declarar por la palabra el pensamiento de Dios, empezó la palabra creadora a crear el atributo que estaba en él desde antes de la fundación del mundo. Él estaba creando por la palabra. Por eso mire lo que dice en Juan. Dice más, el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho? Por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. Es la palabra de Dios. Es la palabra que expresa el pensamiento de Dios. Y cuando expresa el pensamiento de Dios, está sacando literalmente de la mente de Dios el atributo. Aleluya. Y ese atributo está siendo expresado por la palabra. Y ahora la palabra tiene el poder para transformar el pensamiento a algo manifiesto. Aleluya. Colosenses 1 dice, por él fueron creadas todas las cosas, por él y para él. Aleluya. Todo fue creado para poder expresar el atributo que estaba en él desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que es la Biblia?
Es la expresión de la palabra de Dios que estaba en su mente desde antes de la fundación del mundo, la cual expresa el atributo de Dios. Por cuanto, hermanos míos, el profeta dice, si usted no ve a Jesucristo en cada versículo de la Biblia, tiene que regresar a verlo, porque es la manifestación del pensamiento de Dios. Ahora el universo es la expresión del atributo que estaba en Dios. Yo lo encuentro maravilloso, hermanos míos. Es algo sobrenatural, es algo tan perfecto. La palabra de Dios dice en Salmos que por medio de la sabiduría Él creó todas las cosas. Todo lo que ha sido creado fue creado por la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Nadie menos que Jesucristo. Él es la expresión de la sabiduría de Dios. Aleluya. Cuando Él empezó a crear, oh hermanos míos, Él no solamente creó, pero en ese pensamiento estaba la complejidad de todo lo que Él estaba pensando. Cuando Él creó a un árbol, ya sea de naranja o de manzana, Él creó en la simiente. Escuche bien, en aquella simiente, en ese pedacito de tierra, Él puso su pensamiento dentro de aquel pedazo de tierra y lo cubrió y lo puso bajo la tierra. Y cuando lo puso bajo la tierra, hermanos míos, en la creación de la tierra, allí estaba esa simiente. En esa simiente no estaba solamente la tierra, pero estaba el pensamiento que estaba en la mente de Dios. Aleluya. Todo lo que ese árbol sería estaba puesto en esa simiente. Aleluya. A pesar que la tierra estaba cubierta y había hielo en la tierra, pero sin embargo Dios había puesto en esa simiente, porque la simiente tenía la palabra hablada de Dios. Aleluya. Ahí estaba en esa simiente el pensamiento de Dios. Estaba cubierto, aleluya. Estaba cubierto, lleno de tierra. Estaba cubierto por la tierra. La tierra no era el pensamiento de Dios, pero adentro de aquella tierra estaba el pensamiento de Dios. Estaba la porción eterna de Dios. Y cuando Dios lo creó, lo habló, aleluya. Lo puso en esa porción. Él sabía que en el tiempo indicado, aleluya, Él hablaría la palabra y diría que haga luz. Y Él sabía que la luz era también la palabra. Porque escuche bien, cuando Él dijo hágase la luz, no se estaba refiriendo al sol y a la luna, pero se estaba refiriendo a la palabra. Y esa luz era buena. ¿Por qué era buena? Porque esa luz tenía el poder para dar vida a la simiente, y la simiente tenía el pensamiento de Dios. Aleluya, novia de Dios. Cuando Él habló de la novia, Él habló la palabra, y la palabra declaró el pensamiento que estaba en la mente de Dios. Y ahí estaba usted. Usted no lo sabía, no tenía idea, pero dentro de esta tierra había un pensamiento eterno que venía de la presencia de Dios. Entonces Dios dijo hágase la luz, y empezó la luz de la hora a revelarse, y la simiente que estaba dentro dijo Abba Padre. Oh Señor, cómo deseaba la luz de la palabra para dar vida. ¿Vida cuál vida? La vida del pensamiento de Dios. ¿Y qué es el pensamiento de Dios? Es el atributo de Dios. Amén, diga gloria a Dios. Amén, I feel good, me siento bien. Aleluya, aleluya. Escuche bien, hermano y hermana. En el atributo de Dios estaba Él quería ser padre. Él quería ser padre, por cuanto Él tendría que crear algo para poder expresarse como un padre. Él quería ser salvador. Él quería ser redentor. Él quería ser juez. Él quería ser hijo. Él quería ser marido. Él quería ser rey. Él quería ser sanador. Él quería ser el conquistador. Pero Él también quería
quería ser novia. Él también quería ser novia. Él quería ser novio. Él quería ser novia. Pero en la creación de Adán vemos la creación de Dios. Y cuando Dios creó a Adán, lo creó una unidad. Y en esa unidad él no podía ser novia. Solamente podía ser novio. Por cuanto separó. Y ahora en esa separación vemos el atributo de Adán. Ahora está en la novia. Y la novia entonces tiene que regresar a Adán. Por eso la novia puede decir: esta es palabra de mi palabra. Él es espíritu de mi espíritu. Ella es la revelación del atributo de Dios. El árbol novia. El árbol novia. ¿Y cuál es el árbol novia? El que trae el atributo de Dios para traer los frutos de Dios en su tiempo. Diga gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya. Él quería ser novia también. Amén. Ahora ahí está lo importante, que lo vemos a él como el novio. Eso está muy bien, hermanos míos, pero el novio sin tener una novia no tiene nada. Ella tiene que verse en el espejo de la palabra de Dios y declarar y entender por medio de la revelación de Dios que como él en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquí el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así dentro de él estaba el atributo, el pensamiento eterno de Dios, el cual quería ser novia. Ese atributo venía de él, ha pasado por toda la Biblia hasta llegar a los últimos días en que ese atributo tiene que ser expresado. Amén. Mire lo que dice: aquella luz verdadera, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aleluya, les dio potestad para ser hijos de Dios, aleluya. Mire bien lo que dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Escuche bien, hermanos míos. No que papá planeó, no que mamá planeó. No, hermanos, fue Dios quien planeó. Fue Dios quien escogió. Fue Dios quien predestinó. Fue Dios quien llamó. Fue Dios el que justificó. Y Dios el que glorificó. Amén. Ni de voluntad de varón, más de Dios. Ahí está. Ahora, movámonos adelante. Gracias, hermano Pablo. Vamos a ir segunda de Pedro. Capítulo 3. Second Peter 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros, por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora estamos mirando claramente el tiempo del fin, pero quiero que volvamos al versículo 4 y leamos lo que dice. Estos burladores están diciendo y declarando, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento, de su advenimiento? Ahora, la palabra advenimiento en el griego es epifanía. Y epifanía se le implica a la teofanía. Ahora vamos a volver. El epiphany se le declara a la teofanía que es el cuerpo palabra. Fue en ese cuerpo que él se le apareció a Moisés, y cuando Moisés lo vio, le vio la parte de atrás de un hombre. Fue en una teofanía que apareció a Abraham. Y después apareció como Melquisedec, el sacerdote, rey de Salem. Vamos a leer, porque esa teofanía es el cuerpo palabra. Cuando vino Abraham, el profeta dice, Dios le dijo a Gabriel, vamos a ver a Abraham. Cogió un cuerpo y entró en él. En ese cuerpo él puede aparecer y desaparecer. El profeta dice, él puede estar aquí ahora y no lo vemos, pero lo podemos ver. Dice, veremos a Jesús 1957. Le veremos
Jesús dijo, en aquel tiempo vosotros me veréis. Dice, si Él ha resucitado de la muerte y hemos sido invitados por las Escrituras que Él prometió que le veremos, que Él sería el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, entonces nosotros desearíamos verle. ¿No les parece a ustedes? Levante su mano, dice. Todo cristiano creería eso. Yo también, con mis manos arriba, me gustaría verlo. Bueno, ahora, ¿cómo lo puedo ver? De una manera que lo puedo ver es por sus obras. Ahora, Él no es el mismo en su cuerpo natural, pero aún entre nosotros, Él está en un cuerpo espiritual. ¿Usted cree eso? Un cuerpo espiritual llamado el Espíritu Santo. Él está en esa forma ahora. En el principio era Dios en espíritu. Y toda la fuente de misericordia, de santidad, de poder, y todas las cosas buenas y las cosas de amor, Dios era el centro de esta fuente. Y luego el Logos, que salió de Dios en el principio, y vino a ser lo que llamamos la teofanía, o un cuerpo sobrenatural. Esto es 1957. ¿Por qué digo esto es en 1957? Porque aún en este tiempo, Él tenía un entendimiento de este misterio, pero fue en 1965 en que la revelación vino a Él de Melquisedec. Y ahora cuando Él trajo la revelación de Melquisedec, Él no la trajo de esta manera. No dijo, ¿quién es ese Melquisedec? Pero dijo, ¿quién es este Melquisedec? ¿Por qué? Porque la revelación ya no era la historia, pero la revelación estaba declarando que Melquisedec, o ese cuerpo teofánico, estaba entre el pueblo. Ahora acuérdese bien que la palabra dice que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a sonar la trompeta, cuando su mensaje comienza, es cuando el misterio de Dios tiene que ser consumado. Piense usted en el ministerio del hermano Branham. Su primer mensaje nos habla de fe perfecta. Después nos habla de los sellos. Y al final de su vida, el último mensaje que predica es comunión. Mostrando que el mensaje llegó al fin de su curso, trayendo la revelación completa de Jesucristo, para traer comunión entre Dios o entre el novio y su novia. Piense usted en los nombres de los mensajes. El nombre de los mensajes son verbos activos. La unión de la novia. Escogiendo una novia. La unión invisible de la novia. No nos habló del pasado, nos habló del presente. ¿Quién es este Melquisedec? Ahora, sigamos leyendo. Dice, Dios era el centro de la fuente, y luego el Logos que salió de Dios en el principio vino a ser entonces lo que llamamos la teofanía, o un cuerpo sobrenatural. Dios no es solamente aire, pero Él es un cuerpo. Ahora eso es interesante.
Porque Dios es un cuerpo. Dios es espíritu. Ahora, eso nos responde a una pregunta muy importante. Y es que Dios no está en todo lugar. Pero como todo lo sabe y todo lo puede, Él sabe todo lo que está pasando en todas partes, en todo minuto. No es omnisciente, pero porque es y lo conoce todo, eso lo hace a Él omnisciente. Dice, Dios no es como el aire, Él tiene un cuerpo. Moisés lo vio pasar y le dice que parecía la parte de atrás como la de un hombre. Y entonces esa misma teofanía se hizo carne y moró entre nosotros y lo vimos como el unigénito del Padre. Ahora, eso, vamos a ir de nuevo a Juan. Quiero que miremos y pongamos atención a esa escritura. ¿Está bien? Yo sé que un poquito más lento a lo mejor que lo que le gusta andar, pero mire lo que dice aquí la palabra. Paramos en el versículo 12. Vamos a leer el 9 de nuevo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por la teofanía. ¿Y qué era la teofanía? Era el verbo. Y el mundo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora miremos, versículo 14. Y aquí el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Filipenses 2. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. Ahora, eso quiere decir que en morfe, la palabra en morfe quiere decir que cambió, o el mismo espíritu cogió otra forma. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos que Dios apareció a muchos. Apareció como pilar de fuego. Apareció como el ángel del pacto. Pero apareció, y ese aparecer es en morfe, que cambió de aspecto para revelarse a aquellos a quien venía a revelar. Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma, Dios en morfe de hombre, de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿A quién? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Ahora nos movemos a 1965. ¿Quién es este Melquisedec? Al principio del mensaje el profeta dice esto, que a pesar que este hombre ha sido de mucha discusión entre los teólogos, dice, por la apertura de los sellos, nos es importante mirar quién Él es. Porque Melquisedec aparece en dos partes en la Biblia. ¿Quién es este hombre? Hay una gran confusión. No tiene padre, no tiene madre. No tiene principio de días. No tiene fin de días. Es un sacerdote, pero ¿quién es? Porque si no tiene principio, no tiene fin, quiere decir que es eterno. Pero solo Dios es eterno. Ahora dice el profeta de Dios, ahora vemos los atributos de su espíritu, los cuales no han entrado todavía en ese cuerpo palabra. Ahora esto es interesante, lo vamos a ver un momento, pero lo voy a declarar de esta manera. Él salió del atributo de Dios y Él, en ese cuerpo teofánico, declaró y habló la palabra, y por medio de aquel cuerpo teofánico, Él se apareció y desapareció. Y eventualmente ese cuerpo teofánico, el cuerpo palabra, se hizo carne y habitó entre los hombres. Nosotros estábamos en el pensamiento atributo de Dios, pero nunca vinimos al cuerpo palabra. Pero vinimos, y esto es importante porque hay un propósito en eso. Por eso Él conocía todas las cosas. Pero nosotros vinimos del pensamiento de Dios, el atributo, a un cuerpo de carne. Nacimos en pecado. Ahora leamos lo que dice. Ahora vemos los hijos, atributos de su espíritu, no han entrado todavía en ese cuerpo palabra, una teofanía. Este cuerpo está sujeto, esperando por el cambio de nuestros cuerpos. Ahora la diferencia entre Él y usted como hijos. Usted ve, Él era desde el principio la palabra. Y en morfe, cambiando de cuerpo, Él vino y vivió en una persona, Melquisedec. Y más tarde, no escuchamos más de Melquisedec porque Él se hizo Jesucristo. Melquisedec era el sacerdote, pero Él vino a ser Jesucristo. Ahora usted pasó eso, porque de esa forma usted conocería todas las cosas. Y usted nunca ha sido capaz de saberlo todo. Usted vino como Adán, como yo. Usted vino del atributo a la carne, escuche bien, para ser probado.
Usted pasó por alto su teofanía para entrar en un cuerpo de carne. Escuche bien. Y el propósito que usted pasó eso porque usted tiene que ser tentado. Eso es tremendo. ¿Por qué eso es tremendo? Porque todos quieren ser hijos de Dios. Todos reclaman ser hijos de Dios. Pero solamente el atributo que estaba en la mente de Dios ha sido predestinado para vencer las tentaciones, para entrar, hermanos míos, se escuche bien. Como fue allá, tiene que ser ahora. 2 millones. Oh, hermanos míos. 2 millones de creyentes manufacturados. Vieron el mensaje. Caminaron con Moisés. Vieron el pilar de fuego. Caminaron por la tierra seca. 2 millones de ellos. ¿Y cuántos hemos leído y dicho, qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermanos míos, después de haber visto y comido maná en el desierto, después de haber cruzado el mar rojo, hermanos míos, después de ver el pilar de fuego, después de haber visto el tabernáculo levantado, haber visto el pilar de fuego descender sobre el tabernáculo, todos lo vieron. Por eso, hermanos míos, no enfatizamos milagros y prodigios, son parte de la iglesia. Y el profeta dice a la iglesia que no los tenga, tendrá que responder a Dios. Pero ellos vieron todo eso. Pero sin embargo, de 2 millones, solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Dios estaba mostrando en tipo. En tipo estaba mostrando. Hermanos míos, por eso la simiente tiene que caer en un corazón presto para recibir la palabra. Vamos a ser probados. Tenemos que ser probados. Porque dice él, usted pasó su teofanía con el propósito que tiene que ser probado. Cuando usted viene, que si usted es un hijo, una hija de Dios, Satanás tiene su miras en usted. Tiene que ser así. Tiene que ser probado. Tiene que ser desanimado. Escuche bien. Tiene que ser desanimado. Tiene que ser probado. Porque él sabe, hermanos míos, él sabía que en Josué y Caleb estaba la simiente predestinada en ellos. Él sabía las mismas tentaciones, lo mismo que el pueblo de Israel miró. Y quiero decirle que era real. La sed era real. El frío era real. La ausencia de Dios era real. Y el razonamiento era real. Porque tenían que ser tentados como fue Eva. Aleluya. Eva fue tentada. Eva es el tipo de la iglesia. Ella tenía que ser tentada. Ella fue tentada con la realidad. Y Dios dijo que lo hizo a propósito. Así como cegó el entendimiento de todos ellos que vinieron a escuchar. Oh, hermanos míos, cuán maravillosa iglesia tenía él. 5,000 más mujeres y niños. Tenía un gran avivamiento, pero sin embargo no era para ellos, hermanos míos, igual como fue en el desierto. Escuche lo que el Espíritu le está diciendo en esta hora.
Usted pasó porque tiene que ser probado. Las pruebas vinieron y Dios miró la condición del pueblo. Vio que el pueblo vacilaba en su corazón. El pueblo razonaba y por medio del razonamiento vacilaba en su corazón. Pero sin embargo, hermanos míos, aquellos dos hombres miraban la palabra y decían: no importa lo que pase, nosotros hemos sido predestinados para vencer y vamos a vencer. No miramos. Escuche bien, hermano mío, no miraban las circunstancias, no miraban el razonamiento, pero estaban enfocados en la promesa de Dios, hermano mío. Por eso usted sobrepasó la teofanía. Porque Dios ya lo había predestinado, pero todos quieren ser cristianos. Y el diablo viene y le dice que está bien cuando está mal. Le dice que tiene el Espíritu Santo cuando no lo tiene. Había un hombre que venía a esta iglesia, una gran tribulación. Mira a David. David, cuando fue recibido y ungido, escuche bien, cuando fue ungido para ser el rey, Dios lo mandó al palacio con su enemigo. Y su enemigo estaba ahí para matarlo. Pero David tenía que ser probado para ver qué reacción él tenía hacia la mano de Dios en sus tribulaciones. Dios quería ver y David necesitaba ver si él era un vencedor. Porque las pruebas vienen para vencernos o para vencerlas. Y la palabra dice que todo tiene que ser conmovido, el cielo, la tierra y todo en nuestro alrededor. Le dije al varón: o esta prueba te va a vencer o tú vas a vencer. Oh, pero él es fuerte, pero fue vencido. Y él todavía piensa que está bien, pero ha tenido 7 pastores. Y piensa que Dios está con él. Déjeme decirle algo, mi hermano. Dios no le dio un pastor para que usted eligiera. Él dice: yo enviaré pastores, yo elegiré pastores. Si ese hombre está en la palabra, si ese hombre vive la palabra, usted tiene que respetar no al hombre, pero al don que Dios ha puesto en él. Porque ese hombre está ordenado de Dios para llevarlo a usted adelante. Pero si usted quiere un pastor que usted lo pueda manipular, no se preocupe, Dios le mandará uno y al final al infierno. Porque si Dios ordenó un pastor para usted, usted tiene que tener una revelación. Y si usted dice: yo no tengo revelación, que ese es mi pastor, pero usted no tiene revelación de su pastor, usted está perdido. Porque está diciendo a Dios: Dios, a mí no me diste un pastor. Y Dios dice: te di uno, pero tú no lo quieres. Usted dice: bueno, gloria a Dios, mi pastor va a estar 1000 millas de aquí. Entonces Dios falló. Si ese es su pastor, muévase. Váyase 1000 millas de aquí. Si ese pastor no tiene a su familia en orden, tenga cuidado, porque eso no es algo que Dios ordenó. Dios cualifica. No voy a entrar en eso, pero usted tiene que ser probado. Y va a venir un pastor que dice: ay, qué lindo tú eres, tú tienes toda la razón del mundo. Ay, sí, hermano, mira, hermano, Dios te quiere. A ti no te gusta hacer este, Dios te quiere. Oh, no importa, hermano mío, escúchame a mí. Tenga cuidado usted con esos lobos disfrazados.
hombres impíos, y cumplen la palabra de Dios. Dice Jesús, estos fariseos irán 1000 millas para proselitar a uno. Aquí vienen de otros países y llaman a las ovejas. El hermanito va a estar aquí con nosotros. Venga usted a escucharlo. Pero Jesús dijo que los ladrones no entran por la puerta, que es el pastor. No llaman al pastor y dicen, hermano, voy a estar en Miami, quiero venir a verlo. Tenga cuidado, juzgue por la palabra. Jesús nos dio la palabra, hermanos míos. En el tiempo de Efesios, hermano mío, aquellos hombres se paraban en la palabra y decían, usted, hermano mío, no está diciendo lo que Pablo dijo, sea anatema, váyase de aquí. Hoy día, hermano mío, vienen con un mensaje y pensamos que es un hermano. Quiero decir, hermano mío, que el diablo mismo se disfraza como ángel de luz, pero no puede obedecer la palabra de Dios. Sigamos adelante. Es tiempo, hermano mío, que juguemos con la palabra. El apóstol Judas, hermano Señor, habló y dijo, quería hablarles del amor de Dios. Pero tengan cuidado. Porque hay hombres que se han entrado en este avivamiento, en este agape. Hombres encubiertos que han entrado para hacer mercadería. Pastor, a mí no me preocupa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ese que me llamó juzgará. Yo no tengo que defenderme. Si él no me puede defender, ¿quién me va a defender? Pero estoy aquí para declararle a usted, porque es tiempo de que usted empiece a colocarse y a pararse en la palabra del Señor. Hacemos cosas muchas veces por nuestro pensamiento, por nuestro amor a filio. Palabra de Dios dice, marque aquellos que causan división entre ustedes. Viene un hermano y empieza, oye hermano, mire, le voy a decir unas cositas que están pasando. Entonces dice, sí hermano, cuénteme. Ay, es verdad. Mire, vamos a llevarlo al pastor. No, hermano mío, párese en la palabra de Dios, diga usted. Si no está en la palabra, si no lo dijo el apóstol Pablo, si no lo dijo el profeta, muéstremelo. Si no lo dijo usted, es una anatema, váyase de aquí. Y usted resista al diablo y el diablo huirá de usted. Y usted salvará a su hermano o a su hermana. Escuche bien, hermana mía. Cuando a la hermana le gusta hablar de los demás, lo único que ella necesita es un oído. Amén. Ay, hermanita, ¿cómo está? Tú sabes. No te quiero decir, pero ay, no sé a quién decirle. Dime. De verdad, no es que no puedo. Dímelo, yo no se lo cuento a nadie. Lo único que el diablo quiere es un oído. Un oído. Tiene que ser probado. Fue llamado para ser probado. Cuando Satanás viene con la tentación, usted tiene que pararse y decir, escrito está. Pero si no sabemos lo que está escrito, ¿cómo le vamos a decir escrito está? ¿Es razonable o no es razonable? Si no estamos continuamente en la palabra de Dios y en los mensajes estudiando y mirando, no vamos a saber nunca. Pasamos nuestra teofanía con el propósito de ser probados.
Y quiero decir algo, solamente el pueblo, el atributo de Dios, podrá resistir a su enemigo. Dice el profeta de Dios, usted vino como Adán, como yo. Usted vino del atributo a la carne para ser probado. Pero cuando esta vida esté terminada, si este tabernáculo de este atributo de la carne fue absorbido, tenemos uno esperando. ¿Qué cita está él citando ahora? ¿Qué escritura? 2 Corintios 5. Vamos a mirar. Allí es donde vamos, dice. Esa es la palabra, 2 Corintios 5. Acuérdense de esto, hermanos míos, que todo lo que el profeta nos trajo salió de la palabra. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Mire lo que dice ahí. Eterna en los cielos. Eterno, ¿qué quiere decir? No tiene principio, no tiene fin. ¿Y cuál es la única vida eterna? El Zoe, que es la vida de Dios. Ese es el atributo que estaba en Dios. Ahora aún más. El profeta dice que esa teofanía, cuando el mensaje es declarado, comienza a descender. Y el rapto es la unión de ese cuerpo con este cuerpo. Un cuerpo glorificado. Vamos a entrar en eso otro día. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando miramos a esa escritura, quiero que piensen en esto, hermanos míos. El apóstol Pablo, siendo un profeta, está recibiendo la revelación del atributo de Dios para su día. Nunca vimos esta porción de la palabra del Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pedro dice, a pesar que lo que Pablo dice es difícil de entender para los indoctos, sabemos que es la palabra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque está hablando del misterio de Dios. Pero no solamente está hablando del misterio de Dios. Cuando el Señor le dijo a Pedro, bendito eres, esa palabra bendito quiere decir que Pedro tenía representación en el cielo. Por cuanto había algo dentro de él para responder a la revelación que Dios le dio. Escuche bien, hermanos míos. Puede haber 5,000 personas escuchando, pero 12 estaban escuchando por la representación de Dios. Él hizo grandes señales y prodigios en todas partes, pero cuando llegó aquella mujer en el pozo, él llegó y dijo, tengo necesidad de ir por Samaria. Porque había una hija de Dios que estaba esperando que la luz viniera a revelarle quién ella era. No quién ella era en relación a su carne, pero quién era ella en relación a la predestinación de Dios. Ahora dice, allí es a donde nosotros vamos. Esa es la palabra. Ahora entonces podemos mirar hacia atrás y ver lo que hemos hecho. Ahora podemos entender. Nunca hemos llegado a la palabra nosotros solamente
llegamos a esta carne, hombre, no el cuerpo palabra. Pero mire claramente, hágalo, mire make it clear. Sea claro en esto. Usted nunca será la palabra a menos que usted haya sido un pensamiento allá en el principio. Wow. Solo la palabra tiene el poder para resistir la tentación. Solo la palabra tiene el poder para caerse y pararse de nuevo. Solo la palabra tiene el poder para humillarse y decir, Señor, no mi voluntad, pero la tuya sea hecha. Solo la palabra tiene el poder para decir, Señor, yo estoy mal, pero tú estás bien. Y cuando decimos tú estás bien, está diciendo amén a la palabra de Dios. ¿A cuál palabra? A toda la palabra de Dios. No a la doctrina, pero a aquellas cosas que son parte de nuestra vida diaria que tienen que pesar a Cristo. Porque acuérdese bien, el propósito de Cristo y del Evangelio es de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Extenderlo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, para que éste sea expresado como la señal. Sigamos. Pero haga claro, dice, hágase claro que nunca será la palabra. Gloria a Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, cuando estamos leyendo, cuando estamos orando, ¿qué estamos haciendo? Señor, lléname de tu palabra. Deja que tu palabra sea en mí. Porque la palabra por medio de la revelación, ahora escuche, cuando es la revelación de la palabra, es la palabra vivificada por el Espíritu Santo, la que viene a ser parte de su vida. Por eso Jesús dijo, si no creen mis palabras, vean mis obras, porque ellas testifican de quién yo soy. ¡Oh, gloria a Dios! Yo soy un cristiano. ¿Tiene pastor? No. ¿Cómo es un cristiano? ¿Tiene pastor? ¿A qué iglesia va? No, no voy a la iglesia no es de Dios. ¿No se junte con los hermanos a alabar? No, yo... Espérese un momento. El apóstol Pablo dijo que cuando veamos ese día que se aproxima, más aún. Y usted dice que no. Ah, usted no es la palabra entonces. Usted dice que es, pero sus frutos están diciendo que usted no lo es. ¿A dónde paga sus diezmos y da sus ofrendas? Ah, ya está hablando de dinero el pastor. No, gloria a Dios. Ah, entonces usted no está promoviendo lo que usted cree. ¿A dónde invita a los pecadores a venir? No, viene a mi casa. ¿Cuánto han crecido? No, bueno, hermano, no, es que no creemos, somos 4 nomás. El Señor dijo, no teman pequeña manada. No fueron muchos en el día de Noé. Pero ¿cuántos fueron en Pentecostés? ¿Amén? Regresemos a la palabra. ¿Por qué no van a la iglesia? Porque no quieren ser humildes. No quieren humillarse delante de Dios y decir, Señor, a lo mejor el pastor es Saúl y yo soy David. Y me voy a someter al pastor Saúl de todas maneras para que me tire las lanzas esas. ¿Ah? Y a lo mejor si yo quisiera matar al pastor, ay, pero Señor, agarra mi mano. Escuche bien, hermano mío. Usted que no va a la iglesia, aquí no estoy hablando de ustedes. Usted que no va a la iglesia, mi hermano. El diablo lo ungido. Lo ungido a no creer la palabra de Dios. Usted le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Le dijo a Dios, Señor, yo no necesito un pastor. Cuando Dios dijo,
el pastor está ordenado para guiarte, para promover este mensaje, para atraer a otros hermanos que vengan a conocer al Señor. Mire bien. Eso prueba la predestinación, ¿ve? Pero la palabra tiene que ser probada. Diga, he venido al mundo para ser probado. Y por su palabra venceré. Dice, eso prueba la predestinación de Dios, ¿ve? Usted no puede ser la palabra a menos que haya sido un pensamiento al principio. Tuvo que estar en el pensamiento primero, pero usted ve, de manera que usted pueda entrar y ser tentado, usted tuvo que pasar o sobrepasar esa teofanía. Usted tuvo que venir a la carne para ser probado por el pecado. Pecado, incredulidad. Y aún si usted peca, dice, todo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo lo levantaré en los últimos días. Usted tuvo que haber sido primero, ¿ve? Y cuando usted ve, y usted viene en la línea común del atributo